Te pedimos que tú nos bendiga y que nos guarde, que tú hables a través de tu palabra. Hable a aquellos que tienen hambre y sed de escuchar. En el nombre de Jesús, dirígenos en esta noche. Amén. Bendito Dios. Mateo capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer ahí. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Acuérdense que hablábamos de pedir, de la oración, de respuesta a la oración. El Señor habla y dice que pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaré, porque el que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca la puerta se le abrirá. La persistencia de buscar. No siempre que nuestros hijos nos piden algo, nosotros se lo damos de inmediato. A veces duramos un tiempo para dárselo. No tenemos el dinero, mira, no tenemos dinero, te lo vamos a dar para tal día, te lo vamos a dar para tal fecha. Ponemos una fecha siempre, ¿verdad? Pero hay cosas que se las damos de inmediato, porque son necesarias, como por ejemplo los alimentos. Sabemos que tienen que comer 3 veces al día. Y cuando nos piden que tienen hambre, tenemos que buscársela. No podemos de que esperar para 3 años, para un mes, sino que al instante tenemos que buscarle porque necesitan el alimento. Así es Dios, al igual que nosotros. Hay cosas que pueden esperar, que Dios sabe que sí pueden esperar, como así sabemos nosotros, que hay cosas que pueden esperar. Dios mucho más, porque Él es el Dios que nos creó a todos nosotros, ¿sí o no? Entonces hay cosas que le pedimos a Dios, que Él sabe que podemos esperarla. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay cosas que son necesarias. La comida, pero si está cocinándose, nosotros vamos a darle un arroz o un alimento, ¿verdad? Que no esté cocido a los hijos. Tienen que esperar que el alimento esté cocido, preparado. Aún así, aunque sea de rápido, de emergencia, pero tienen que esperar, ¿sí o no? Así es nuestro Dios. La Biblia dice, en los versículos que leímos, el versículo nos dice, ¿qué hombre entre ustedes hay que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O sea, si tiene hambre, yo no voy a relajar con un hijo mío. Ningún padre va a relajar con sus hijos. Al tener hambre, no va a buscar una piedra. Mira, cómete esa piedra. En ningún momento va a hacer eso. El Señor le habla a la gente como a la conciencia. ¿Te atreverías tú como padre a darle una piedra a tu hijo para que coma cuando te pide un pan? O dice, o si el hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente. ¿Verdad? Que un niño, ay papi, dame un pescado, tengo deseo de comer pescado. Viene porque tiene hambre y viene y le busca una serpiente, una cobra de esa. Toma. Ni en su cabeza ni en su mente le va a pasar a hacer eso con un hijo de él. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a dañar. De manera que el Señor nos advierte a nosotros como padres. Dice lo que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Ahora también el Señor dice en su palabra, en el versículo 11, que si nosotros, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. De manera que si hay algo que nosotros no recibimos cuando oramos, no es que Dios está sordo, porque a veces nosotros creemos, no, Dios está sordo. No, Dios no me escucha. Dios escucha. Dios no está sordo. Y Dios sabe lo que le estamos pidiendo. ¿Quién es que sabe el tiempo en que vamos a recibir nuestras peticiones? Es Dios. Nosotros hablamos de, por ejemplo, en Daniel se relata la verdad, la oración que hacía Daniel. Daniel tenía una petición y dice la Biblia que él, con esa petición, dice que oró por 21 días.
no comió nada, ni probó bocado, ni comida delicada, por esa petición. Pero ¿qué sucede? Que había una oposición. ¿De quién era? ¿De parte de Dios? No, la oposición fue de parte del enemigo. Porque dice la palabra de Dios que desde el primer día que él puso su corazón, fue escuchado Daniel. Y muy amado le dice. Daniel, muy amado eres. Desde el primer día que tú te pusiste a tu corazón, tu respuesta fue recibida. Pero hubo una oposición para que no llegara esa respuesta. O sea, a veces hay peticiones que ya Dios la ha contestado. Pero nosotros tenemos que seguir orando, porque hay oposiciones. Sigue orando, Señor. Yo sé que tú sabes mi petición. Yo sé que tú la conoces. Y yo sé que tú no eres sordo, tú la escuchaste. Pero Daniel nunca se detuvo de orar. Permaneció firme. La oración es importante. O sea, hablar con Dios es importante. Comunicarle nuestras necesidades. Señor, todavía estoy esperando. Señor, aquí estoy. No me voy a mover de aquí. Pero habemos muchas personas a veces que ya oramos y ya, no. El Señor no quiere escucharme, ya lo dejamos. Quizás estamos orando por nuestra familia para que Dios la cambie, ¿sí o no? Para que Dios toque el corazón de una persona que amamos, que queremos. Y a veces nos desesperamos. A veces nos turbamos, a veces queremos dejarlo. No, yo no veo resultados, Señor. Yo no veo que la respuesta llega. Y nos desesperamos y dañamos todo lo que Dios realmente quiere para nosotros. Va a llegar algún día. Porque a veces nosotros le prometemos, mira, en tal fecha, en 3 meses te voy a regalar algo al hijo. Y los hijos confían en esa palabra, en esa promesa. Y esperan. Y nosotros a veces no esperamos la respuesta que Dios tiene para nosotros, que es buena. Que es buena. Ahora, si un hijo mío me pide, mira papi, consígueme una pistola. Yo le voy a preguntar, ¿pero para qué tú quieres una pistola? Tú no necesitas una pistola. Como hay cosas que nosotros no las necesitamos, que las pedimos a Dios, y Dios dice, no, tú no lo necesitas, y Dios no nos habla así directamente, pero no nos las da, no nos las concede, porque no las necesitamos. Y Él sabe si nos hace falta o no nos hace falta. Si va a peligrar nuestra vida, porque si le damos una pistola a un hijo de nosotros, o un arma, puede dañarse, o dañar a otra persona. De manera que hay cosas que Dios no nos da, perdón, porque pueden dañarnos a nosotros y también pueden dañar a otra persona. Entonces hay que esperar la respuesta de Dios. El Señor dice, si nosotros somos malísimos y sabemos dar buenas cosas, ¿por qué yo no lo voy a, yo que soy bueno? Porque nosotros somos realmente malos. Mira, el Señor nos dijo ahí nuevamente, en otras palabras, nos desaforró. Nos dijo a nosotros lo que éramos. Ustedes son malos y saben dar cosas buenas. Entonces, si en ustedes hay maldad, imagínate que yo que soy bueno, que nuestro Padre Celestial dice aquí hablando el Señor. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial va a dar buenas cosas a todos aquellos que lo piden? El Señor sabe dar buenas cosas. Ahora, sigue diciendo el versículo 12, mira cómo el Señor habla. Todo lo que quieran que les hagan los hombres, también así hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si a mí me gusta que me atiendan y que me presten atención, ¿qué yo tengo que hacer? Dar atención a otros. Si cuando yo hablo una cosa, mira, no haga eso, por ejemplo, ¿verdad? Y tú te gusta que te escuchen, porque tú no escuchas a la otra persona también cuando te dicen no lo haga. De manera que nosotros tenemos que todas las cosas que los hombres nos hacen a nosotros, si a mí me gusta que me traten bien, es la ley y los profetas esto. ¿A quién le gusta cuando habla que le escuchen? ¿Verdad que sí? Entonces, la Biblia es justa. Si a ti te gusta que yo te trate bien, que te preste atención, la Biblia dice que tú también tienes que hacer lo mismo. Entonces, todas las cosas que quieran que los hombres hagan, así hagan con ellos también.
Entonces, como a mí me gusta que me hagan, nadie le gusta en la tierra, nadie en la tierra le gusta que lo traten mal. Porque no está hablando del consumo de droga, del consumo de alcohol, o de otras, sino la cosa que a ti te gusta que te hagan, habla otro. Ay, a mí me gusta que me den golpes, me den trompadas, me den palos. A mí me gusta que... ¿Le gustaría a la gente? Nada, yo no, nunca he visto a una gente que le gusta que le den palo y trompada, o que no le den, ves, comida, o que no le den amor. Quiero que me odien. Nadie habla de esa manera. Quiero que me traten mal. No, nadie habla de eso. Todo el mundo, hasta el peor criminal le gusta que lo traten bien y que le hagan justicia. Mateo 7:13 dice, entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el camino, el sendero que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él. Primero dice y aconseja, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que conduce a la perdición, y muchos son los que andan por ahí. ¿Qué quiere decir la puerta ancha? En la puerta ancha están todos los que quieren hacer lo que le plazca. El que no se quiere sujetar a nadie, el que no quiere escuchar a nadie, el que no respeta la palabra de Dios, el que no respeta a los hombres, que quiere hacer su voluntad nada más. Esa persona va por la puerta ancha. Porque la puerta ancha es fácil. Ah, no, si yo digo una mala palabra, no quiero que me corrijan. Si yo hago algo malo, no quiero que me corrijan. Esa gente va caminando por la puerta ancha. Por la puerta ancha, porque es que el camino ancho, la gente hace lo que le plazca. No quiere que nadie lo corrija. En la puerta ancha. Y por eso dice la Biblia que son muchos los que van por ahí. Hoy en día a la gente se le habla la palabra de Dios. Las congregaciones están llenas de gente, mucha gente, y no escuchan la palabra de Dios, no cambian. Yo creo que son más malos que el mismo diablo, muchas veces. Yo creo que más respeta el diablo la palabra de Dios que mucha gente, perdonando la palabra, él hoy. La gente oye ese lenguaje, ¿verdad? Y como que se asusta, pero es así. Satanás respeta más la palabra de Dios que muchos de los que están en la iglesia muchas veces. Porque es que él tiembla, él tiene zona, y cuando el Señor llega, él tiembla y le deja su espacio. Y hay gente que está en la iglesia que el Señor habla y su palabra ni la respetan y le pasan por encima. Y ellos hacen lo que quieran. Ah, no, pero aquí la palabra dice, o sea, no, yo voy a hacer así porque Dios amor, Dios, y no escuchan a Dios. ¿Por qué las iglesias han dado mal testimonio hoy en día, las congregaciones? Muchas. Porque no respetan las leyes de Dios, porque han cambiado. Han puesto dogmas de hombre y se han regido por ello, que es más fácil. No, espérate, vamos a ponerlo más fácil. Los dogmas son como más entendidos. Ah, no, yo no quiero que hagan esto en mi iglesia, se adueñan de la iglesia. Y hay que hacer lo que diga el hombre. Muchas veces, aunque esté en contra de la palabra de Dios. Aunque no esté ahí sujeta a la palabra de Dios. Ah, no, pero que fulano es el presbítero, es el obispo, él es el jefe. Y hay que hacer lo que dice. Aunque pasa por encima de la palabra de Dios. Pero aquí en esta grey, en la viña del Señor, es la palabra de Dios que prevalece. Es la única. Eso se ve desde el principio, porque lo primero que le dijo Satanás a Eva fue, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho, poniéndole duda a la palabra. Ah, entonces la orden que dio Dios, él la tergiversó. La tergiversó, y eso es lo que está haciendo las iglesias, los pastores, la mayoría de los pastores que son de la iglesia liberal, eso es lo que hace, que tergiversa la palabra dándole otro sentido. Y muchas veces nosotros estamos involucrados en eso, por eso que dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Es que uno tiene que cuidarse, porque uno puede ir por un sendero y desviándose.
Entonces uno tiene que estar velando, espérate, déjame ver qué es lo que yo voy a enseñar, porque tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque a mí no me guste ese tema y me vaya a dar duro o me vaya a corregir o me vaya a, ¿me entiendes? A ofender, a hacer sentirme mal, porque la palabra de Dios no ofende, el que se ofende es el que esté mal. Entonces yo tengo que leerla como es, como está. Ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina, porque nosotros podemos desviarnos, podemos hacer las cosas a nuestra manera, y cuando entramos a hacer las cosas a nuestra manera estamos caminando mal. Por eso la Biblia nos corrige. Mira, hay mucha gente que va por la puerta ancha, no vaya por ahí, no te vayas por ahí, no camines por ahí, porque son demasiados los que van por ahí, muchos por la puerta ancha. Pero ¿qué dice del camino? Dice, cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan. ¿Por qué son pocos los que hallan la puerta para la salvación? ¿Por qué? Porque hay un montón de gente, hay iglesias que están abarrotadas de gente. Y usted dice, pero mira, se están salvando mucha gente. No, gente que no han cambiado, que siguen siendo los mismos mentirosos, los mismos ladrones, los mismos chismosos, los mismos tramposos, los que se inventan males, los que maquinan cosas malas, los que no respetan a sus hermanos, los que no saludan a sus hermanos porque son de otra congregación. Ah, no, mi congregación es fulano de tal, ¿y tú de dónde eres? Tal. Está, pues ya, así, y está dividiendo a las congregaciones. Son gente que no han cambiado ni han entendido el propósito del Evangelio de Jesucristo. Y el Señor nos llamó para que seamos uno. No importa la iglesia que tú vayas, no importa que tú te vayas. Ah, bueno, a la iglesia de Sion allí, que ya le tiene el nombre a las iglesias, ¿verdad? La iglesia del pastor fulano, o la iglesia del pastor, porque la iglesia del Señor. Ahora, donde dirige, donde está ministrando, congregando, que Dios puso ahí, a esa iglesia fulano de tal, está dirigiéndola, y el Señor es el dueño de la iglesia, el Señor es el dueño del ministerio. También se podría llamar a las diferentes religiones como caminos. Tú ves, hay gente que Hay caminos que al hombre le parece derecho. nacen, por ejemplo, en una X religión. Y aunque ellos saben que esa religión Está está errada. un poco rara. Y no dice la verdad y se contradice con la palabra, ahí no se pero como ellos ven que en esa religión dice, bueno, a mí me permiten hacer esto. Ese Sí. es el camino es el camino ancho. Que lo lleva a la perdición, porque la Biblia dice que lleva a la perdición. Porque hay muchos caminos, muchas religiones. Muchas pero religiones. solamente un solo camino. Cristo es el único camino al Padre, dice la Biblia. El Señor lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene absolutamente al Padre sino por mí, dijo el Señor. Porque hay muchos que buscan el camino a Dios en diferentes religiones. Y por diferentes personas y métodos. Los musulmanes, los chinos, tienen un camino, los musulmanes, los árabes, toda esa gente tiene un camino que lleva a Dios, nos lleva a ellos a Dios. O sea, lo que piensan. Porque, imagínate, tienen sus libros. Lo han hecho. Los mormones, los testigos. Los mormones, todos tienen sus libros. Pero aquí me enseña la palabra de Dios. Que por eso esta Biblia es santa y es sagrada. Nos enseña el camino de Cristo. Todos los caminos nos llevan a Dios. Dicen todos nos llevan a Dios. Pero por eso desde la antigüedad Dios viene hablando de un Mesías, de uno que va a redimir al mundo y lo va a salvar. Viene hablando desde que Eva pecó. De la simiente de la mujer iba a salir uno, un santo que iba a redimir al mundo. Y viene hablando desde entonces al principio. ¿De quién es? De Jesucristo. De nadie más. De Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Él vino. Y vino aquí, su palabra se cumplió. Y el único que yo conozco en la historia que dio su vida, aunque muchos quieran negarlo, aunque muchos quisieron ocultar la muerte y resurrección de Jesucristo, fue Él.
El único que da vida, el único que da paz y gozo, el único que nos redime con su sangre preciosa se llama Jesucristo. No hay nadie más que haya sido hallado digno para redimir al mundo. Ahí el Cordero que dijo, heme aquí, Padre, envíame a mí. Y Él fue que lo hizo. Y por Él vivimos. Y el que no quiera creerle a Él no tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Aunque crea que tenga otra persona por ahí que lo dirija al Padre, no la tiene. Es un camino ancho y espacioso. Porque por Cristo es que tiene que pasar toda creación. Porque Él es el todo y en todo. Y a Él se le dio la autoridad y el poder para redimir al mundo. Y se lo entregaron a Él. Tú ves esa película del Peregrino. Esa película es bien buena porque esa película, ellos no te mentan religión en esa película. Pero te dan un mensaje Claro. claro de cuál es el verdadero camino. Ahí está. Tú ves, no te dicen, bueno, que lo evangélico, que lo católico, no. Ellos no hablan, no denominan. No hablan ninguna religión. Pero según tú miras la película, mientras va avanzando el peregrino por el camino, tú te vas a dar cuenta, dando cuenta cuál es el camino. Sin tener que buscar de que por esta o por aquella. Porque hay gente que no sabe ni lo que es una religión, o quizás nunca quizás estarán en una secta religiosa. Y sin embargo van, el mismo Espíritu Santo que lo está guiando por el camino. Por el camino. Así es. Ahora tenemos la palabra de Dios que nos continúa diciendo y dice que nosotros debemos de procurar encontrar la puerta estrecha y andar por ella. Cuando andamos por la puerta estrecha es incómoda de entrar porque es estrecha y a la gente no le gusta nada estrecho, siempre le gusta lo ancho. No, hay cosas que a la gente siempre le gusta estar espaciosa, con libertad, que lo dejen hacer lo que quieran. No hay jóvenes que les gusta, que están esperando. Yo digo niños que dicen que quieren cumplir 18 años para estar libres, para hacer lo que quieran. Pero después no quieren hacerlo, ¿por qué? Porque saben la amargura que... Porque el tener una responsabilidad ya, depender de uno solo, no es fácil. Quisieran volver a ser niño otra vez. Hay gente adulto que dice que, yo quiero volver a ser niño otra vez. Porque cuando llegan a ser adulto y a ser independiente libre, entonces tienen que pagar las consecuencias. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a encontrar por la puerta angosta y andar por ella. Encontrarla y andar por ella. Quizá aunque haya mucha espina, aunque se vea difícil, aunque se vea incómoda, pero al final nos lleva a la vida eterna. Eso es lo que queremos, esa es la meta de cada persona. ¿Cuándo vamos a partir de esta tierra? Nosotros no lo sabemos. No lo sabemos. La muerte más reciente que siempre he pensado en ese joven, ese basquetbolista, con su niña de 13 años, él y mucha gente, tripulante, lleno de vida, tenía su dinero y su todo. Pero yo creo que lo más seguro es tener a Cristo en el corazón. Tener a Jesucristo, no pensar en la riqueza, en que uno... Yo creo que la persona más rica del mundo es el que tiene al Señor en el corazón. Para mí, lo voy a coger para mí. La persona más rica del mundo es aquel que tiene a Cristo en su corazón y le sirve de verdad. Esa es la persona más rica. Esa persona forma parte de los ricos. Y realmente es rica. Es rica, Lo que claro. pasa es que uno no tiene riqueza, uno no la puede ver la riqueza aquí. Es realmente rico. El que es un verdadero cristiano, que tiene su salvación asegurada, es rico, porque vamos Súper a caminar rico, claro. por calles de oro, nuestras mansiones. Y donde van a ser no hay de ladrones, no hay polillas, no hay daño. Es decir, él no hay pobre, allá no va a haber pobre. Lleva a decir Y que tan más pobre, pronto- más rico de aquí por allá, ni pobre va a haber. No, es que lo que pasa es que, oye, y tan pronto tú te acercas a Cristo, ya tú empiezas a heredar la riqueza, porque tú sabes cuántos beneficios nosotros no tenemos con el Señor Jesucristo. Porque si nosotros cuando tú entiendes que lo más importante es Cristo en tu vida, no te afecta una enfermedad,
Porque tú sabes que este cuerpo es pasajero. Que tarde o temprano ya tú te vas a ir. No te aflige la muerte porque tú sabes que tan pronto tú pasas esa vida va a estar presente a Cristo. Entonces, uno vive con esa tranquilidad, con esa felicidad de que Dios es que guía a uno, es que está ¿verdad? Ayudando a uno en todo momento. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros entendamos que Él es el todo y en todo, y que lo hagamos así en nuestra vida. La persona que aprende a vivir en Cristo y a depender de Cristo, vive una vida tranquila. No tiene miedo de mala noticia. Pero cuando uno está mal en el Señor, cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios, de todo se asusta. Todo, hasta una sombra le da miedo. A la misma sombra de uno le asusta, le da miedo. Entonces la gente tiene que aprender a vivir y a entender que solo en Cristo está la vida eterna. Porque ahora, en cualquier momento, que después que la gente viene el momento difícil, es que quiere entender ahí porque yo no lo sabía antes. Porque yo no creía antes. Yo no creía, pero ahora creo. Ya tarde. Ya tardísimo. Y Dios dándonos la oportunidad ahora. Y viendo en nuestra cara que la palabra de Dios es real y se cumple. Le damos la espalda. Negamos al Señor. Porque queremos vivir la vida como el mundo la vive. Como vive lo de afuera. El pueblo de Israel cometió ese error de querer que Dios ya no lo gobernara, sino que lo gobernara la nación. Y yo le dije, está bien, vamos a darle rey. Y tuvieron que pagar la consecuencia. Porque Dios era su rey y su ayudador. En donde quiera que iba no perdían una batalla si hacían la voluntad del Señor. Y Dios como rey lo corregía. Ahora el Señor está llamando a muchos de nosotros que si queremos permanecer y pertenecer al reinado de Cristo, muchos dicen que no, muchos no quieren. Para ellos la iglesia cansona, la palabra de Dios como que aburre mucho. Prefieren vivir una vida de libertinaje de lo que ha inventado el mundo. Pero Dios nos habla hoy, antes que sea tarde. Tendrán comezón de oído, de querer escucharla. Pero tarde Porque será. ahora hay Biblia. Hay predicadores que la gente La he visto yo está botada en la calle, Biblia. Sí, sí, es cierto. Y hay gente predicando, es donde quiera. Mira la internet. Pero tú sabes que te cae la Biblia, tú te devuelves la boca. Te devuelve a buscarla. Tú agarras la ves por ahí una Biblia. Algo valioso. La misma Biblia ahí. Entonces, nosotros tenemos que, hermano, andar por la puerta angosta. Dios le bendiga. Vamos a quedarnos ahí en el versículo 14 del 7. Para el próximo entramos al 15. Gloria a Dios. Gracias, querido Señor, por tu palabra, porque tú has hablado a nuestra vida. Así te pido que también haya hablado a cada oyente. Ayúdanos a retener tu palabra y ponerla por práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.